Muy bien, saludamos a la iglesia, la paz de Dios sea sobre sus vidas, estimados hermanos. Bueno, no sé cuándo nos veremos, pero realmente por medio de este video podemos acercarnos a nuestra iglesia y bendecir, y a tantos hermanos también que quizás o amigos pueden compartir esta palabra que en el día de hoy quiero ministrar. Quisiera hablar en el día de hoy de superarnos, ¿no? Superarnos a nosotros mismos. Creo que hay una etapa en la vida en que uno tiene que tomar decisiones. No son las circunstancias, ni tampoco muchas veces la familia, sino que es una decisión de poder seguir adelante. Pensando en esto, me fui a un hombre en la Biblia que se lo ve muy poco y que tiene muy pocos textos bíblicos que dan referencia de su vida, y han hecho libros referente a Jabes, la oración de Jabes. Entonces, pensando en él, digo, qué capacidad que tuvo de salir adelante, cómo pudo superarse a sí mismo, ¿verdad? De hecho, su propio nombre es una atadura. Quisiera leer el texto bíblico, dice en Primera de Crónicas, capítulo 4, pasaje número 9 y 10. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Tan corta fue su oración y la respuesta de Dios sobre la vida de Jabes. Pero a modo de introducción, la madre le puso el nombre Jabes. Usted sabe que los nombres antiguamente tenían un sentido de acuerdo a lo que vivían. Tenemos muchas referencias bíblicas, buenas y malas. El caso de una de las esposas de Jacob está muriendo cuando está dando a luz a uno de sus hijos. Y antes de morir en un parto muy duro y muy difícil, obviamente por eso le quitó la vida a Raquel, ella al morir pone el nombre de su hijo, dice Benoni, que significaba el hijo de mi tristeza. Pero al momento Jacob, su esposo, dice: no será llamado Benoni, sino Benjamín, el hijo de mi diestra. Cambió maldición en bendición. Pensamos en la nuera de Elí cuando se entera que sus dos hijos mueren. Los dos, en caso uno de los esposos de ella, los hijos de Elí son los que mueren. Pone a uno de sus hijos antes de morir Icabod, sin gloria. Qué tremendo, ¿no? El hecho de poner un nombre que ate al chico. Diferente a José, cuando estuvo en Egipto, a cada uno de sus hijos le puso nombre de bendición: Manasés y Efraín. Cada uno de los nombres hablaba de lo que él vivió bien, porque Dios ha consolado en la tierra de mi aflicción, o porque Dios me ha hecho fructífero en la tierra donde fui llevado cautivo. Cambió la desgracia en bendición. Y Jabes significa dolor o hijo de tristeza. Entonces la mamá le pone tristeza, dolor a su hijo. No nació en medio de un conflicto, en medio de una crisis, que ahora lo vamos a estar mirando. Hace poco en los medios televisivos una madre dijo que a su hijo le puso nombre COVID, porque se sentía mal en el nacimiento de su hijo en esta pandemia. Atar a un hijo a una pandemia, a una maldición, a una enfermedad. En esta pandemia me nacieron 2 nietos a mí, y sus padres le pusieron nombre de bendición. El caso de uno, Samuel, Dios oye, y el caso del otro, Mateo, regalo de Dios. Entonces, no es la cuestión lo que nos pasa, sino la determinación. Entonces yo quiero en este sermón hablar a la iglesia
a mis amados hermanos para que rompan esa situación y puedan superarse a sí mismos. Y qué mejor que la vida de este muchacho llamado Jabes por su mamá. Es decir, Jabes seguramente su mamá le puso ese nombre porque usted como mamá, la que me está escuchando, sabe que no hay parto sin dolor. Todos los partos son dolorosos. Pero creo que el punto de partida de la mamá de Jabes es que quizás fue engendrado este hijo sin querer, los llamados embarazos no deseados. Tenía varios hermanos Jabes, quizás no era el momento que naciera. O quizás la mamá de Jabes estaba pasando una crisis emocional, matrimonial, y es obvio que el hijo no vino en el momento adecuado a nacer. Por eso el hijo que fue engendrado en angustia le puso ese nombre. Cualquier psicólogo puede decirle lo que significa un hijo despreciado en el vientre de su madre. Pablo el apóstol dice, sin afecto fraternal, cuando se habla de chicos que no han sido deseados y vinieron a este mundo en medio de una situación difícil. Bueno, a Jabes le tocó esto. Cualquiera podría decir, bueno, nació así y así será. Jabes no. Jabes decidió romper con esa estructura. Y aunque cada vez que lo llamaba le decían hijo de la tristeza, él decidió cambiar la tristeza en una vida diferente. Y sabía a quién tenía que clamar. Así que en este día quiero hablar a la iglesia para que tome esta decisión. A mi amado hermano, a que deje de llorar sobre las cosas que no estuvieron bien y se pueda superar. Su oración yo la he dividido en 5 etapas. La primera de ellas es, él dice en su oración, si me dieras bendición. Jabes reconoce que el Dios de Israel es la fuente de toda bendición. El apóstol Santiago dice en el capítulo 1, pasaje 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Jabes entendía que la bendición tenía que venir de parte del Señor y por eso clama a Dios. Entonces, la fuente de bendición para tu familia y para tu hogar no es el ministro de Economía, no es el gobierno del partido político que sea. La fuente de bendición, cual Jabes, es Dios. Si me diera bendición. Me viene a la memoria aquel hombre que tenía lepra y se acercó a Jesús y de repente le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Sabía que el único que podía limpiarle era el Señor. Y Jesús dijo, sí quiero ser limpio. La mujer que padecía el flujo de sangre. Es tremendo cuando uno mira a esta mujer. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana de mi enfermedad. El apóstol Pedro le dice a Jesús, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Estimado hombre y mujer de Dios, la oración de Jabes en medio de una situación crítica y en medio de un nombre que le era contrario a lo que cualquier ser humano desearía, él dice, si me dieras bendición. Está clamando a la fuente. Y yo ruego en este día que usted haga lo mismo. Lo segundo en la oración de Jabes era que oraba si le ensanchara su territorio. Mire, mi estimado, Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Mi estimado, quiero motivarle en este tiempo de pandemia. Tengo testimonios tan lindos dentro de la iglesia que en algún momento a través de este medio lo vamos a compartir. Pero en este momento más crítico, donde hay ausencia de trabajo, los hijos de Dios están siendo bendecidos. Porque es la palabra, si ensanchares mi territorio. Está pidiéndole bendición al que puede darle la bendición. Y digo, mi estimado hermano, Cristo nos sentó en lugares
de posición, en lugares celestiales y con el deseo de bendecirnos. Ahora, mi estimado hermano, el Señor habla a través del profeta Isaías y le dice a la iglesia: no seas escaso, extiende las estacas de tu tienda. Y creo que yo observo que hay gente que es pesimista, es negativa. Antes de comenzar un proyecto ya lo destruyeron. Mi estimado hombre y mujer de Dios, hay que determinar. Job dice: determinarás una cosa y asimismo te será firme. Y entonces lo que Job está diciendo: extender mi territorio, le está pidiendo a Dios que lo bendiga. Creo que es el punto, ¿no? Y es el tiempo de reclamarle al Señor todo lo que Dios entregó. Libro de Josué, capítulo 1, pasaje 3. El Señor le dice a Josué: yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Pensando en esto, mientras preparaba el sermón, me recordé de un hombre que era un fundador de iglesia. Es decir, se ha perdido la capacidad de fundar iglesias, ¿no? Bueno, los tiempos han cambiado. Pero al comienzo del Evangelio, hace muchos años atrás, una de las premisas de la iglesia era fundar iglesias. Había que fundar iglesias para que la gente conociera de Cristo. Y había un hombre que ya partió con el Señor, un hombre precioso. Él era, antes de conocer a Cristo, era sacerdote. Y cuando se convierte al Señor, entrega los hábitos y fue un pastor tremendo que decidió fundar iglesias desde la ciudad de Merlo hasta la iglesia de Luján, toda la ruta 7. Y cumplió ese propósito. No hay lugar en toda la ruta 7 que él no haya fundado iglesias. Lo interesante es que cuando él iba y veía un terreno para comprarlo, pedía a la persona que pudiera vendérselo y él le decía: no lo quiero vender porque es un terreno que quiero guardarlo para la familia. Y él tenía una premisa: déjeme entrar aunque sea para conocer. Yo sé que no lo quiere vender, porque él tenía una estrategia basado en este texto bíblico: todo lugar que pisare la planta de sus pies. Y él decía en broma: yo quería poner el calzado mío número 45 en ese terreno, porque yo sabía que Dios me lo iba a entregar. Y así era. Cada vez que él hacía eso, Dios le daba el terreno. Aunque el hombre no tenía intención de venderlo, terminaba vendiéndoselo. Para muchos es misticismo, pero bueno, Dios respalda la fe, ¿no? Entonces, el ensanchar el territorio. Como un hombre que se le llamaba Tristeza, hijo de la tristeza, decidió romper el paradigma de la desgracia sobre su vida, y él clama a Dios para que Dios le dé la gracia de poder extender su territorio. No escuche a los negativos. Usted va a encontrar siempre gente negativa en el camino. Usted le presenta su proyecto y él o ella le va a decir: no, ¿para qué? Así estamos bien, ¿no? En este tiempo, algunos llamados pastores, obreros, hay que estar quieto, dice, tranquilo, no hay que hacer nada. Libro de Ageo. Es tiempo para vuestras casas, pero no es tiempo para la casa del Señor. Claro, en este tiempo están cómodos, están colocando el azulejo de la casa. Está bien, yo también lo estoy haciendo. Pero y el tiempo de servir a Dios, el ensanchar el territorio, porque esto es tiempo de preparar las estacas, extender las estacas para que cuando termine la pandemia ganemos muchas almas para Cristo. Porque yo creo que mucha gente va a venir rendida del Señor, pero hay que ensanchar el territorio, hay que clamar a Dios. Dentro de la oración de Jabe, encuentro una tercera cosa que quiero mencionarle en el día de hoy. Jabes le ruega a Dios que la mano de Dios estuviera sobre él. ¿Sabe que a veces no nos damos cuenta? O dice: si tu mano estuviera conmigo, ¿no? Hay cosas que tenemos que entender que solamente la puede hacer el Señor. No es nuestra fuerza. Dice Zacarías: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová.
Entonces hay momentos que usted tiene que entender que el que hace la obra es Dios. Obviamente él está diciendo, si tu mano estuviera conmigo, no estaba confiando en su fuerza, sino estaba confiando en que el que tenía que bendecirlo es Dios. Puedo decirle como pastor en estos años que he levantado iglesias en los lugares más pobres, lugares donde no hay recursos. Sin embargo, cuando Dios dio la orden, determinamos y Dios nos ha bendecido. En este medio de crisis económica y de falta de ingresos económicos, donde los miembros han dejado de dar sus diezmos, sus ofrendas, en medio de esto estamos edificando, estamos arreglando la iglesia, estamos siguiendo la obra porque creemos que viene un mover de parte del Señor y tenemos que estar preparados para lo que se viene de parte del Señor. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Dios. Ponernos en las manos de Dios, que Dios va a ser el que va a proveer y Él es dueño de los recursos. Tengo testimonio de nuestras iglesias. No quiero dar nombre para no ofender a nadie, pero tenemos las iglesias que pertenecen al ministerio, que están bajo nuestra cobertura, y depende de la decisión. Veo una de las iglesias que ha decidido, la persona encargada de esa obra y ha confiado en Dios y Dios le está abriendo puertas, Dios lo está bendiciendo. Otra vez, Jabes, el hijo de la tristeza, se superó a sí mismo, pero porque confió en Dios. Supérese, confíe en Dios. Ponga un negocio, hágalo. No, pero en este tiempo Dios lo va a respaldar. Confíe en Dios, busque de Dios, abra una obra, extienda su estaca, visite y cree en algún lugar, alguna célula, algún lugar de oración, haga por medio del Zoom una charla con los adolescentes, con los niños, no se quede estacionado. Hoy más que nunca tenemos que trabajar como iglesia. Lo cuarto que observo en la oración de Jabes, él le pide al Señor que lo libre del mal, que lo libre del mal. Me librarás del mal. Es la cuarta parte de la oración del hijo de tristeza, que está rompiendo paradigma. Mi estimado, Jesús mismo nos enseñó a orar, líbranos del mal. Y dice el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo. Tanto el 91 como el 121 habla de la protección de Dios. Abraham, en el temor, tuvo que mentir, y esto es triste. Él no dijo que era su esposa, sino que dijo que no era, que era un familiar. Sencillamente casi llegó a pecar a alguien, porque le perdió el temor a Dios. O perdón, lo correcto sería, perdió la capacidad de confiar en Dios y tuvo temor. La Biblia nos habla de la parábola de los talentos. Dice el texto bíblico que uno escondió el talento, porque tuve temor, dice. Tuve temor. Y hoy veo que hay obreros que tienen miedo y sepultan lo que Dios le ha dado. El librarnos del mal. Dios nos va a librar y si nos ponemos en sus manos, Dios nos va a respaldar, pero hay que superarse. Yo veo que hay gente que para cada cosa le tiene la negativa, pero ¿dónde está el hecho de que estamos bajo la cobertura del Señor y que Él nos librará de todo? Romanos capítulo 8, la Biblia dice, los que aman a Dios, las cosas le ayudan para bien. Aquellos que son llamados según su propósito. Así que las bendiciones que vienen es un nivel alto donde Jabes está reclamando, rompe el paradigma y le dice, líbrame del mal. Ruega a Dios que Dios lo libre del mal. Ruega a Dios que el Señor lo ayude a superarse en este tiempo. Lo quinto, dice el mismo Jabes, para que no sea dañado y sufra dolor. Y aquí es donde empecé a meditar y dije, qué tremendo Jabes. Él no quería volver a sufrir el dolor. Yo pienso muchas veces que aquellos que en la vida hemos pasado momentos difíciles, como que ya estamos muy sensibles, ¿no? Y no queremos volver a pasar el mismo dolor. Y creo que la defraudación, la frustración, la traición, es algo muy doloroso, el engaño, la infidelidad.
Entonces, esto es lo que está diciendo Jabes: líbrame del dolor, no quiero sufrir más. Creo que Nehemías dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él decidió y le dijo al pueblo: no estemos más en oprobio, no vivamos más esta condición. Quiero animarle a la iglesia en este día a que salga del dolor, no quiera sufrir más. Pídale a Dios: no quiero más esto, guárdame, líbrame, no quiero tener más dolor. No puedo pensar en alguien que es tan tóxico que su entorno siempre es el dolor. Dios no nos llamó a eso. Supérese, suelte lo que no lo bendice, lo que lo maltrata, lo que le golpea, lo que le ocasiona dolor, suéltelo en el nombre de Jesús. Lo está diciendo Jabes: no quiero más dolor, guárdame del dolor. Y creo que lo interesante de todo esto es justamente lo que dice al final de la oración: y Jehová le respondió. Entonces, mi estimado hermano, yo he visto a la iglesia y me he criado en una iglesia muy tradicional que parece como que el dolor era lo mejor, ¿no? Que uno tenía que aprender y estar siempre en el dolor. Dios nos llamó a eso, mi estimado hermano. Porque dice el texto bíblico: Dios le concedió las peticiones. ¿Qué pidió Jabes? Pidió Jabes bendición, pidió prosperidad, pidió este hombre extender su dominio. Obviamente le trajo un costo, tuvo que hacer mucho para lograr eso, pero contó con la bendición de Dios. Pidió que Dios lo librara del mal. Y Jabes pudo tener la respuesta de parte de Dios. Entonces yo quisiera, para finalizar en este día, invitar a la iglesia a que se desafíe, a que cambie, que se supere a sí mismo, que salga del dolor. Y aunque le hayan puesto el nombre no correcto, porque Jabes siguió llamándose Jabes, siguió llamándose hijo de tristeza, pero cuando uno miraba la prosperidad de Jabes no tenía nada que ver con su nombre. Ahí está la cuestión. Que hable más sus frutos que lo que otros puedan decir de usted. Padre, bendecimos a la iglesia en este día. A mis amados hermanos que puedan romper esa maldición y poder vivir en victoria y levantarse y dejar de sufrir y ya no estar más triste cual Ana, Señor, que no estuvo más triste. Y así como tú le respondiste a Jabes, le respondiste a Ana, al leproso, a la mujer que padecía el flujo de sangre, que en este día haya respuesta sobre mis amados hermanos. Bendigo la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios sobre la iglesia de Jesucristo. Siga la bendición de Dios sobre usted.